Hola, 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 hola. Huele a café, huele a arepita con mantequilla en todo el mundo. Mi abrazo invisible. Y siempre te digo que gracias, gracias, gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo en cualquier parte del mundo que te encuentres, en cualquier parte de este universo que te encuentres. Nosotros acá en Quijoteando Vida te estamos dando la bienvenida. Gracias por acompañarme todos, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde, hora de Estados Unidos y Venezuela, 8 de la noche, no, 9 de la noche, hora de España. Estamos entonces contigo, acompañándote. Es importante que si tienes alguna sugerencia, si tienes alguna propuesta, si tienes algún planteamiento que hacer, lo hagas a través de mis redes sociales. La tienes aquí, el señor director me ayuda. Las tienes aquí en @quijoteando, tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerda que en Quijoteando Vida tenemos entrevistas que te inspiran, entrevistas que conectan con tu esencia y sobre todo son entrevistas que pretenden, ese es nuestro objetivo, cambiar tu vida, cambiar tu calidad de vida. Nuestra invitada es Darling Acevedo. Darling Acevedo es licenciada en nutrición, en Muchas nutrición gracias. y dietética. Ella es embajadora de NutriWhite. Ya ya ha estado con otros embajadores de NutriWhite aquí, promotora de lactancia materna y es especialista en inmunonutrición. Lo dije bien, ¿verdad? Inmunonutrición. Correcto. Muy bien, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Darling. Muchas gracias por la invitación. Seguro. Mira, Darling, entonces, bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, la llave que abre todas las puertas hacia la vida que mereces, es la inmunonutrición. Y yo he querido insistir en este tema porque me parece que es una piedra angular para la vida, no de ti ni de mí, no de ti como licenciada en nutrición y a mí como periodista, de la vida humana. De esto dependen mucho los seres humanos, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿por qué la inmunonutrición es tan importante? Ok. Primero tenemos que saber realmente qué es la inmunonutrición, ¿no? Para poder comprender un poco su importancia. Y es que la inmunonutrición en realidad es como esa relación que tienen los alimentos o qué tanto pueden afectar ciertos alimentos a nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué hablamos de nuestro sistema inmunológico? O por qué hablamos, mejor dicho, de por qué estos alimentos nos pueden afectar a nuestro sistema inmunológico? Porque realmente la mayor parte de nuestro sistema inmunológico está en el intestino y esto lo desconocemos totalmente, ¿no? Entonces, esto está allí con un propósito y es porque realmente nuestro sistema digestivo es como externo todavía, ¿ok? Nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Y nuestros alimentos realmente pasan por ese tubo del sistema digestivo, pero nunca está del todo adentro de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna forma. Eso es como una barrera. Él nos protege. Y es por esta razón que nuestro sistema inmunológico, como es el encargado de protegernos, ¿okay? De cuidarnos de todo lo externo, de todo, en este caso lo externo, está a nivel de nuestro sistema digestivo. ¿Qué pasa? Hay ciertos alimentos que lo alteran, por decirlo así. ¿Okay? Entonces tienen como cierta interacción. Cuando digo lo alteran es que hay ciertos alimentos que nos pueden llegar a generar inflamación, como hay ciertos alimentos que más bien son beneficiosos. A ver si te sigo. Entonces, pues yo he aprendido muchas cosas en NutriWide en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos un sistema de defensa, ¿no? Que es ese sistema inmunológico al que tú estás haciendo referencia, Tal cual. y que reside particularmente casi que el 70% en nuestro intestino. Así es. Ajá. Entonces, si yo tomo determinados alimentos, si yo me como determinados alimentos que de repente no son sanos, etcétera, ese sistema actúa para evitar, ¿verdad?, que yo me haga daño. Tal cual. Ajá. Pero si esto no es así, si yo no me doy cuenta y durante toda mi vida sigo comiendo
alimentos que agreden mi sistema, ese sistema se rompe. Más o menos es Es así. así. No lo pudiste decir más fácil. Es Ok, tal cual así. ok, Tal cual ok. así. Entonces tú hacías una discriminación o una clasificación, más que discriminación, entre los tipos de alimentos. Ajá. Ajá. Entonces, Sí. ¿qué podemos decir sobre los tipos de alimentos? Bueno, científicamente ya se ha visto, se ha descubierto mucho que hay ciertos alimentos que son como más proinflamatorios que otros. Ajá. ¿Ok? En NutriWhite partimos mucho con esa base de que hay alimentos que debemos remover porque son más inflamatorios y hay alimentos que debemos como que darle más su importancia, como Ok. reponer, por ¿Cuáles decirlo así. ¿Cuáles debemos remover? Ajá. ¿Cuáles debemos remover? Es básicamente los que conocemos como los grupos de los llamados blancos, por decirlo así, los 3 grupos blancos más inflamatorios, que son los cereales, y muchas veces creemos que es como el típico cereal de cajita que comemos en las mañanas o algo así, no, sino que, y desconocemos que de los cereales en realidad hay una gran familia, hay como una gama amplia de los cereales. Están los lácteos, principalmente los lácteos de vaca, son los más inflamatorios, ¿ok? Y también está el azúcar, ¿ok? El azúcar también es súper clave allí porque es como yo le digo mucho, le decimos mucho a los pacientes, es como que el azúcar de hecho también es uno de los alimentos favoritos de ciertos bichitos, ciertos microorganismos, cierta microbiota que se encuentra en el intestino que no son tan buenos, entonces cuando los alimentamos, ellos crecen un poquito más. Correcto, entonces ahora, a ver, entonces a mí, yo recuerdo mucho de chamito, que eso es hace poco, hasta hace 1 año, 2 años que me hacen chamito, no mentira. mi mamá me decía, pero bueno muchacho, cómete unos cereales, cómete un cereal en la mañana, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, bueno, uno iba y se comía ese cereal, no vamos a decir, bueno, yo me comí un cornflake, pues, un cornflakes, eso de Kellogg's, le ponía leche y azúcar. Sí. Ok. Ese, digamos, es el cereal, ¿a eso te refieres con los cereales o no? No, bueno, en parte sí, en parte no. ¿Por qué me refiero con esto? Porque sí, de hecho esos cereales son súper llenos de azúcar, son súper azucarados y además la mayoría son a base de maíz o de trigo. Pero cuando yo hablo de cereales me refiero a el trigo como tal, me refiero a la cebada, al centeno, a la avena, ¿okay? El maíz, el arroz. Pero la avena, bueno, yo me acuerdo en mis tiempos que era, ese muchacho se tocó. Saludable. Claro, es saludable porque se comió mucha avena. Ahora no es así. Bueno, no es que ahora no es así, sino que hemos vivido como quien dice, cada vez se van descubriendo más cosas, ¿no? Y ese es lo bueno de la evolución, de la tecnología, de todo, ¿no? Entonces, científicamente se ha descubierto que lo que es la avena, el maíz y el arroz también tienen como su parte inflamatoria, por decirlo así. En el en el trigo se llama gliadina, que es como lo que llaman gluten, ¿ok? Es parte de eso. Ajá. En lo que es la avena, por ejemplo, esa proteína se llama avenina, ¿ok? Entonces, muchas veces también a nivel comercial, de hecho, nos confundimos porque creemos que comemos tipo gluten free, ¿ok? Y la mayoría de los productos gluten free tienen avena, maíz, arroz, y no está mal, o sea, está bien, porque cada quien debe ir como a su propio paso, ¿no? Pero, sin embargo, esos cereales que te acabo de mencionar, lo que son trigo, cebada, centeno, avena, maíz, arroz, siguen siendo inflamatorios, ¿okay? Siguen generando como una respuesta a nuestro sistema inmunológico. Ahora, Darling, una pregunta. Darling, ahora me alborotaste las neuronas, porque entonces ahora es muy complicado. Okay. No, porque estoy pensando que, por ejemplo, te pregunto yo a ti, ¿el pan de qué está hecho? De trigo.
el pan, las pastas, las galletas, las tortas, están a base de trigo la mayoría. Ajá. Y yo para hacer el pan lo hago con harina de trigo, ¿correcto? Exactamente. Y entonces eso tiene gluten, ¿correcto? Es correcto, así es. Y si tiene gluten, eso, digamos, a largo plazo, yo no digo que el muchacho que tiene 20 años o tú que eres una muchacha muy joven, una profesional muy joven, pero a largo plazo, el sistema de defensa mío, o sea, mi intestino, comienza a ser agredido por ese gluten, por ese pan que me estoy comiendo. Es así, es como ese proverbio que habla, o ese dicho que dice que esa gotita va como Ajá. rompiendo una piedra. Ajá. Es algo así. Es como que esa gotita de gluten que le vamos dando a nuestro intestino lo va lastimando, o sea, lo va como inflamando. Y progresivamente es que se van demostrando ciertos síntomas después. Claro. Y yo te pregunto a ti como licenciada en nutrición y en dietética y además embajadora de NutriWide, en quienes de verdad, a quienes saludo y con quienes de verdad me unen muchísimos lazos, muchísimas coincidencias, porque creo que es una manera de hacerle el bien a la humanidad. O sea, en líneas generales es eso, hacerle bien a la humanidad y decirle qué cosas se deben comer y qué cosas no, y cómo eso te puede alargar tu vida. O sea, estamos hablando de la existencia. Entonces, bueno, pero más allá de eso, lo que te quería preguntar era, entonces si yo sigo comiendo gluten durante toda mi vida sin saberlo, como pan, la pasta sabrosísima, tú sabes, ¿no? Porque todo es sabroso. Dijiste azúcar, entonces me tomo mi refresco, mi Coca-Cola, mi Pepsi-Cola, cada almuerzo, cada cena. Puede llegar un momento en que eso me lleve a enfermarme ¿de qué? Se puede manifestar de diferentes maneras. Te digo más o menos. Te voy a explicar por lo menos mi caso. Yo lo que hacía era que sufría de asma, ¿ok? Entonces, un consumo progresivo de estos alimentos, lo que hacía era que siempre me estaba enfermando de asma, por ejemplo, ¿ok? O tenía gastritis también, ¿ok? Entonces, muchas veces sufrimos de gastritis, de asma, de migrañas, de diabetes, de hipertensión, y todas ellas lo que tienen en común es que son enfermedades inflamatorias, que nacen de una inflamación, ¿sí? Entonces, si ellas nacen de una inflamación, ¿de dónde viene esta inflamación? ¿De dónde? ¿De dónde podría venir? Algo que nosotros hacemos sucesivamente, ¿ok? Y es que esos alimentos que son muy proinflamatorios, lo que hacen es que hacen en mi sistema de defensa, por supuesto, defenderme, vale la redundancia de defenderme, ¿no? Y entonces él hace como una sobrereacción. Y esa sobrereacción es inflamación. Y esa inflamación constante es la que después se me manifiesta como diabetes, como gastritis, como incluso hasta se puede llegar a manifestar o llevarse más hasta a enfermedades autoinmunes, que es que tu propio sistema de defensa empieza a atacarte en ciertos aspectos, ¿ok? Se puede manifestar de diferentes formas. No todos, por ejemplo, algo muy curioso que dijiste es de que, bueno, yo cuando chamo me tomaba el cereal con leche, por decirlo así, y te caía súper espectacular, te caía súper chévere, ¿verdad? Entonces no sentías absolutamente nada, no tenías ni gastritis, ni reflujo, nada de eso, pero capaz tenías estreñimiento, o capaz sufrías de dolores de cabeza, que se te manifestaba de otra forma. Y entonces muchas veces confundimos el hecho de que no, yo tengo un estómago de piedra, a mí no me pasa absolutamente nada, yo como eso y estoy súper bien. Pero quizás es lo que te digo, se manifiesta de otra forma. Hay un hecho que a mí me inquieta mucho. Yo en estos momentos estoy en Estados Unidos desde hace ya un tiempo y hace poco los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de acá de Estados Unidos, revelaron unos resultados. No estoy seguro si fueron los CDC o si fue una universidad, discúlpame, pero no tengo la precisión.
pero lo voy a buscar porque es importante el dato. La cantidad de niños, hijos de hispanos acá en Estados Unidos que sufren de diabetes. De diabetes. Entonces, la gran pregunta es, la comida chatarra, es mi reflexión, entonces la comida chatarra, el junk food, que es verdad, no te permite morirte porque, bueno, te mantiene lleno, ¿verdad? Y entonces tú no tienes dinero o tienes poco presupuesto y entonces, bueno, tú vas y te metes tu junk food, te metes tu McDonald's, te metes tu cosa. Pero al final, entonces eso lo que puede repercutir es que ese niño que desde chiquitico le estás poniendo a comer hamburguesas y cosas de esas, entonces tenga algunas de esas dolencias. Y entonces una de ellas es la diabetes. Qué terrible, un muchachito de 8 o 9 años con diabetes. Totalmente, y eso no solamente se queda allí, sino que ese es el inicio, o sea, ese es como el principio de... Ajá. Y lo que muchas veces no vemos es que, ok, yo me estoy ahorrando dinero en la parte de las compras, Sí. pero no ves que más adelante, ok, a futuro, ese dinero que te estás ahorrando realmente no es así, va a ser peor. Porque a futuro vas a gastar más en medicinas, en hospitales, en todo para poder ni siquiera revertir, sino tratar de controlar o mejorar esa enfermedad. Claro. O sea que tú, en medio de la ignorancia que puedan tener los padres, papá y mamá, que jamás, pienso yo, van a querer lo peor para sus hijos. No, por supuesto que ¿no? no. Pero por la falta de información, entonces, Sí. ¿qué pasa? Que le dan de comer a sus hijos lo que ellos creen que es sano y no es sano. Claro. Entonces, esa es la labor de NutriWhite. Es así. La labor de NutriWhite es informar, dar herramientas para cambiar ciertos aspectos en la vida que quizás no nos damos cuenta que nos están haciendo daño. Y de hecho, una de las cosas en este entorno o en esta actualidad donde hay tantas cosas, tantas cargas, tanto estrés, tantas cosas que no podemos controlar, una de las cosas que sí podemos controlar es la alimentación. ¿Okay? Entonces, ¿en dónde está o en realmente qué tenemos? Las manos, nuestras manos realmente tienen la posibilidad, o mejor dicho, nosotros mismos tenemos la posibilidad de cambiar esa vía. En vez de irnos hacia la vía de la enfermedad, en vez de irnos hacia la vía de donde después no tenemos vida, por decirlo así, una buena vida, podemos cambiarlo solamente con el simple hecho de ver o elegir lo que nosotros vamos a comer. Mira, no tengo nada en contra de la medicina tradicional, debo decirlo. Okay. Pero esto me está llevando a una discusión que es actual acá en Estados Unidos y en el mundo. Son los opiáceos, ¿no? Ajá. Pero es que aquí, digamos, sobre todo acá en Estados Unidos, el gran paradigma es, me duele una uña, toma la pastilla. Me duele la nariz, tómate la pastilla. Me duele la rodilla, toma esta pastilla. Al final, en la noche, cuando te vas a tomar, tienes 16,000 pastillas que te vas a tomar y que todas están buscando, Darling, están buscando supuestamente calmar el dolor, pero no van a las causas, a la raíz de lo que tiene. Es una curita, es una curita. Exacto. Para el malestar. Por eso es que siempre en NutriWhite, de hecho, siempre hablamos sobre eso, es no ir a la curita, no, o sea, no es darte la curita, es que tú descubras realmente la raíz de ese problema, o sea, es como que ¿qué te está generando ese malestar? Tienes que remover lo que te esté generando ese malestar. ¿Okay? Entonces, tal cual lo que estás comentando, o sea, estamos acostumbrados a ponernos pañitos de aguas calientes, como decimos, ¿no? Coloquialmente, o la curita. Sí. Entonces realmente no tienes que buscar una curita a ese problema, lo que tienes que buscar es la raíz del problema. Ahora, para sacarla. Claro, ¿cómo hago yo, cómo hace mamá que nos está viendo, cómo hace papá que nos está viendo, para saber qué es lo que me está haciendo daño?
qué exámenes tienen que hacerse o cómo abordan ustedes esto en NutriWide o qué consejo le puedes dar a la gente para ir indagando sobre qué es lo que debo comer o no para no, porque es que es como una especie de autosuicidio. La palabra no existe, ¿no? Porque evidentemente es una redundancia, pero quería graficarla utilizando el auto y el suicidio. Claro. ¿Qué podemos hacer? Sí. Es lo más básico, es cambiar nuestra alimentación, ¿ok? Desde lo más, te voy a decir desde lo más básico a lo más como complejo. Okay. Lo más básico es cambiar nuestra alimentación, o sea, irnos a lo que antes, a lo que se hacía antes, ¿no? A lo natural, a comer cosas de la tierra, a comer cosas no tan procesadas, comer que sí, tubérculos, vegetales, proteínas, ¿ok? Principalmente eso, a partir de allí, de lo que podemos hacer nosotros mismos con los cambios de la alimentación, ¿no? Y a partir de también de como otras cosas, otras herramientas, por decirlo así, también está lo que tú nos comentas. Hay exámenes, de hecho, en NutriWide ofrecemos una serie de exámenes, ofrecemos exámenes de sensibilidades alimentarias, que incluso hay alimentos que aunque sean súper sanos, súper saludables, también nos pueden llegar a generar inflamación, ¿ok? Entonces, el de sensibilidades te dice como exactamente qué alimentos te van o no te van también a ti. Personalizar, es más personalizar allí. Ok, o sea que tú puedes, junto con tu equipo de NutriWide, decir, mira, te está haciendo daño esta hamburguesa, o el refresco, o esto, el azúcar, la cosa. Eso te lo puede decir el examen. Más que eso, el examen te puede decir, por ejemplo, te está haciendo daño el brócoli, o te está haciendo daño el coliflor que tanto comes, o te está haciendo daño, o tú que te comes súper saludable y comes, no sé, lechuga y carne, te sientes todavía mal, todavía no das como con ese clavito que está allí todavía molestándote. Entonces, existen ciertos exámenes, como el de sensibilidades que te acabo de comentar, sí, que él te muestra, o sea, te estás comiendo súper bien, estás comiendo tubérculos, vegetales, proteínas, súper chévere, pero todavía te sientes mal. Entonces, hay ciertos exámenes, el de sensibilidades te dice, mira, resulta que tú estás comiendo lechuga, pero estás comiendo lechuga y esa lechuga te está inflamando, ¿ok? Entonces, nuestro sistema inmune tiene genera ciertos anticuerpos o tiene una cierta reacción hacia ciertos alimentos, ¿ok? Cuando comemos esos alimentos proinflamatorios, o seguramente, o quizás no, han escuchado la parte de un intestino permeable, ¿okay? Que cuando ese intestino está tan inflamado, ¿okay? Que en vez de tu intestino estar súper cerradito, que solamente selecciona los nutrientes, pasa todo el mundo. Pasan alimentos mal digeridos, pasan toxinas, pasan, no sé, bacterias malas. Tú me decías al principio del programa que había un tipo de alimento que lo que hacía era potenciar y hacer crecer a estos microorganismos, a estas toxinas más. La microbiota, ajá. Ajá. ¿Qué alimentos son esos? Los mismos que te había comentado al principio. Ajá. Los alimentos que como que ayudan a tu microbiota mala a crecer son los 3 grupos que mencioné: cereales, lácteos y azúcares. A nosotros nos interesa que tu microbiota buena sea la que crezca, ¿ok? Que es esa la que te ayuda a regular realmente lo que es, por ejemplo, no sufras de estreñimiento, que no tengas distensión, que no tengas flatulencias, todo esto, ¿no? Entonces, esa microbiota buena realmente se alimenta de vegetales, principalmente, de grasitas buenas. Por eso es que después te comenté de que, bueno, ¿qué alimento sería bueno? Volver a lo básico, que es que si tubérculos, papa, yuca. Eso es lo que llaman la dieta paleo. Muy similar, exactamente. Exacto. Así mismo, dieta paleo. Entonces, irse a lo más básico, alimenta tu microbiota buena. Y esa microbiota buena es la que realmente nos interesa que esté.
¿ok? Que nos defienda, que proteja nuestro intestino, ¿ok? Entonces, el hecho de que tengamos esa microbiota buena evita o favorece a que no tengamos un intestino permeable, ¿ok? Entonces, el tener un intestino permeable lo que hace es que provoca que después nosotros no toleremos ciertos alimentos buenos, que era lo que te estaba comentando de las sensibilidades. Correcto, correcto. Y ya eso lo has dicho. Entonces, ustedes le llaman protocolo 3R, ¿no? Para saber qué alimentos se remueven, qué se debe remover, qué se debe quitar, ¿no? Básicamente lo que te había explicado hace un momento. De remover es los 3 grupos más inflamatorios, cereales, lácteos de vaca y azúcar. De reponer es reponer con vegetales, con proteínas buenas, con grasas. ¿Okay? O sea, entonces podemos decir, por ejemplo, a manera de alguna de las conclusiones que ya estamos sacando acá, Darling Acevedo, conversando con nosotros, es que cuando tú le dices que le das un dulce a un niño, cuidado con ese dulce, ¿no? En realidad, cuando tú le estás dando un dulce a un niño, estás alimentando a los bichitos malos, a las bacterias malas, a los parásitos, a levaduras o hongos que puedan estar allí casi que oportunistas en que en cualquier momento puedan crecer un poquito más. Correcto. Y quisiera que me relataras algún caso de alguno de tus pacientes que llegaron en determinado estado y que nada más con un cambio de hábito de alimentación pudieron salir adelante. Sí, particularmente hay una chica que nosotros atendimos hace un tiempo. Ella sufría de migrañas. Sí. Eran migrañas al punto de que ella decía que no se podía levantar de la cama. ¿Qué edad tenía? 26, 27 por allí. Okay. Era joven. Entonces, es joven, mejor dicho. Entonces ella simplemente con la alimentación, removiendo el grupo de los cereales, cambiando o utilizando más que todo lácteos de cabra o ovejo, que son menos inflamatorios que los de vaca. Sí. Removiendo azúcar. Okay, básicamente con eso ella dice, en su segunda cita, en su control, en su seguimiento, nos dijo como que su vida cambió totalmente. ¿Okay? Ya no sufría de migrañas, ya podía disfrutar más con su esposo. Cuando le venía la menstruación, nosotros como mujeres sabemos que todo como que se pone peor, sí. Y realmente cuando tenía sus momentos de menstruación, ya no sufría de migrañas fuertes. Sí. Entonces, con el simple hecho de cambiar lo que colocó en su plato diariamente, ya no tenía esas migrañas que presentaba. Darling, tu mensaje de lo que ha sido el programa de hoy, ¿qué mensaje quisiera transmitir, así sea reiterarlo? ¿Cuál es el mensaje de tu persona como licenciada en nutrición y dietética de NutriWay? Ok, que muchas veces nos complicamos y queremos utilizar cosas procesadas, ¿ok? Cuando realmente tenemos las herramientas a la mano, ¿ok? Podemos hacer los cambios nosotros mismos volviendo a lo más básico, volviendo a las cosas de la tierra, volviendo a lo más natural. Entonces, muchas veces creemos que las cosas rápidas nos van a solucionar y no es así. Más bien te solucionan en el momento, sí, pero más adelante lo que hace es traerte más problemas. Entonces, creo que volver a lo básico es lo mejor. Gracias, Darling Acevedo, licenciada en nutrición y dietética, embajadora de NutriWay, promotora de lactancia materna, especialista en inmunonutrición. Consejos muy importantes, de muchísimo valor para la familia de cualquier parte del mundo. Bueno, sencillamente mi abrazo invisible, siempre huele a café, huele a arepita con mantequilla, y recuerda que siempre estamos acá quijoteando vida.